Bienvenidos, muy buenos días, soy Anderson Boján, esto es el News en Coffee, desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Esta mañana todavía calientes con el on fire que tiene la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, después de que se negara a contestar informaciones, las declarara no merecedoras de comentarios de la Cancillería, las declarara rumores, desinformaciones y finalmente tuviera que sentarse delante de la prensa nacional y extranjera para admitir que Julian Assange no solamente tiene número de cédula, también es ecuatoriano y también se intentó hacerlo pasar como diplomático para que obtuviera inmunidad diplomática de forma totalmente contraria a la Convención de Viena. Esto no es casualidad, esto viene por parte de un empujón periodístico que ha sentado allí a la canciller y ese empujón periodístico viene muy fuertemente impulsado por el trabajo de Martín Pallares en Cuatro Pelagatos, a quien tengo el gusto de recibir esta mañana. Bienvenido, Martín. Gracias, Anderson. Bueno, vamos a lo primero, la reacción después de la rueda de prensa de la canciller, en la que básicamente ha hablado durante media hora para decir nada, incluyendo una no disculpa y una no renuncia y una no explicación de por qué hicieron lo que hicieron. Sí, me da la impresión de que la rueda de prensa de ayer fue básicamente y lo digo en una nota que la publicamos ayer, es un intento desesperado por aferrarse al cargo, por salvar su puesto de canciller, y por otra cosa que me llama mucho la atención, que es como un intento muy vehemente por enterrar el caso. Si uno revisa toda la rueda de prensa de ella, mantiene un relato de lo sucedido que a lo que apunta es a normalizarlo todo, a presentarlo como que fuera un simple detalle burocrático, donde no hay conflictos con el Reino Unido, donde Julian Assange no tiene ningún conflicto con la justicia. Claro, que el señor Julian Assange nos ha mandado una carta, pues le hemos dado la naturalización y ya de paso, como estaba cerquita, le hemos querido hacer diplomático. Así es esta cosa que este tipo de gobiernos tratan de hacer todo el tiempo, ¿no? Es de normalizar lo que no es normal, es lo que los gringos llaman el new normal, el nuevo normal, es hacer las cosas que no son nada normales como algo normal. Y creo que eso estuvo presente en la rueda de prensa de ayer, ¿no? Declaraciones de José Ayala Lazo, declaraciones de Francisco Huerta, declaraciones de el doctor historiador de la Cancillería, ya me acordaré su nombre, declaraciones de casi cualquier analista internacional o diplomático de carrera, le exigen a María Fernanda Espinosa a estas alturas la renuncia, un camino que para muchos resulta evidente. Me gustaría que expliquemos por qué ese camino se hace como una vía de verdad transitable después de lo que ha hecho la Cancillería. ¿Por qué es tan grave que le hayan ofrecido a Assange una nacionalización o naturalización en el ordenamiento jurídico y por qué es tan grave que lo hayan querido hacer pasar como diplomático? A ver, yo creo que aquí lo grave es el intento manifiesto y descubierto de sorprender, por no decir hacer una trampa, a la Cancillería inglesa. Era obvio que hacerle diplomático ecuatoriano a Assange no iba a cambiar su estatus frente a la justicia británica. Entonces el operativo, la idea de armar esto era evidentemente fraudulenta, era una viveza criolla, era una zapada, como dicen en el argot, ¿no es cierto? Y me parece que eso es vergonzoso para la Cancillería de un país. El Servicio Exterior es el que representa al Estado ecuatoriano en otros lados y no se compadece una cosa como esta, ¿no? De un servicio exterior sapo. Exacto, son unos sabidos, unos chantas. Y eso es vergonzoso, Ayer la canciller dijo que Assange había pedido la nacionalización, que había vivido 5 años, pero ese relato es muy inverosímil, porque cuando alguien se nacionaliza, en este caso
mucho más aún, el funcionario tiene que preguntarse para qué se va a nacionalizar. ¿El señor Assange ha vivido en el Ecuador? No. ¿Tiene familia en el Ecuador? No. ¿Le gustan mucho los nevados del Ecuador? Tampoco. ¿Tiene una inversión, un negocio acá y genera empleo? Tampoco. Era evidente que lo que quería era evadir la justicia. Era evadir la justicia, y una cosa muy grave, que es abusar de la inmunidad. La inmunidad es una institución muy importante, y lo que claramente se pretendía hacer es abusar de esa inmunidad, darle protección, como dijo eufemísticamente la canciller. Y luego viene... Sí, ha sido de hecho una rueda de prensa con baile de eufemismos, consultada directamente sobre por qué le mintió al país y por qué negó información que 24 horas más tarde se tuvo que sentar con la cara muy lavada a confirmar. La canciller no ha querido decir que mintió, ha querido decir que fue prudente, que quería manejar esto de forma reservada y que hubo lamentables filtraciones. ¿Cómo es posible que se maneje el servicio exterior de un país con tanto secretismo? Buenos días, muchas gracias. No solo eso, sino que yo entiendo que pueden haber ciertas cosas secretas en el trabajo diplomático, pero estos eran hechos consumados. La notificación, la negativa de la Cancillería del inglesa 21 de diciembre, era, ¿no?, del 21 de diciembre. Entonces ese ya era un capítulo cerrado. Eso más huele a un ocultamiento oficial que a un sigilo, a una discreción, como eufemísticamente, vuelvo y repito, dijo la canciller. Pero había otra cosa que quería notar, es la velocidad con la que le dan la nacionalidad. Él pide, creo que es del 16 de septiembre, y le están otorgando creo que es cerca del 20 de diciembre. O sea, no pasan ni 3 meses. Yo no sé si algún extranjero residente en el Ecuador ha podido tramitar su nacionalidad a esa velocidad. Yo conozco a mucha gente que se pasa años haciendo trámites engorrosos para... ¿Qué inconsistencias había en la documentación? He hablado ayer, después de la rueda de prensa, con un representante del registro civil que había ido a ver qué decía la canciller, y me ha dicho, mira, lo que tiene no es literalmente una cédula, es un NUI, un número único de identificación, que se le da a cualquier persona que vaya a tener una futura cédula, que es lo que ya puede tener Assange. Le digo, ya, eso está muy bien, seguramente será legal o lo que quiera. ¿Por qué carajo dice que el señor vive en Pichincha? Dice, hombre, cosas que no debían pasar. ¿Cómo puede pasar esto con información pública? O sea, algo tan sagrado como la información pública del registro civil, sobre todo. Yo tengo mis dudas, a mí me gustaría, y no voy a dejar de tener dudas hasta no ver el acta de nacionalización y todo el proceso. Yo todavía tengo dudas de que existe esa nacionalización y de que haya sido legal. Me gustaría verla, me gustaría ver quién la firmó, porque quién sabe, ¿no? Quién sabe, nosotros los periodistas estamos obligados a dudar de todo, hasta de nuestra propia sombra, y yo tengo serias dudas sobre la regularidad, la corrección en el procedimiento de esa nacionalización. Edgar Ay envía la primera pregunta. Martín, ¿cree usted que Correa otorgó el asilo político a Assange como parte de una farsa para aparentar apoyar la libertad de expresión y prensa, mientras en Ecuador imponía, por ejemplo, la ley Mordaza? Yo creo que sin duda Rafael Correa quiso hacer del tema Assange, quiso sacarle provecho. Ecuador venía con problemas en su imagen sobre libertad de prensa, libertad de expresión, etcétera. Y darle asilo a alguien como Assange era un caramelo, era un bocato di cardinale, ¿no? Era absolutamente perfecto. Un símbolo mundial de la transparencia, y darle asilo era eso. Por eso es que es un asilo negociado, es un asilo negociado. No es un asilo, no es que una noche Julian Assange se para en la puerta de la Cancillería. Fue negociado porque el Ecuador le ofreció, no sé exactamente qué, le ofreció el asilo y otras cosas, no sé. Además, recuerdo las primeras declaraciones del entonces presidente Correa cuando explicaba por qué Julian Assange estaba en Ecuador, y decía,
Julian Assange quiere seguir con su lucha por la libertad de expresión y la verdad y todo esto que hace, y por eso ha escogido al Ecuador, que era evidentemente una declaración que implicaba una campaña de relaciones públicas internacional justamente cuando el Ecuador se encontraba en su peor momento de imagen, a nivel de imagen en relación a la libertad de prensa y de expresión. Sí, no, eso fue un operativo mediático exitoso, hay que reconocer. En la parte mediática fue absolutamente exitoso. El nombre del Ecuador se encendió en todo el mundo, pero tenía unos costos muy grandes domésticos, tenía unos costos diplomáticos muy grandes que las estamos pagando ahora, ¿no? Fue un acto, yo creo que irresponsable desde ese punto de vista, porque se conocía cómo iba a comenzar, pero nunca se supo cómo iba a terminar. Y seguimos en eso, no sabemos cómo va a terminar esto, no sabemos qué salida da. Diana Cañizares pregunta directamente por algo que es parte de la rumorología política de este país. ¿Crees que el señor Assange sepa algo del gobierno como para que intenten cosas tan torpes? No sé. Supongo que es una persona extremadamente bien informada. Es alguien al que le llega muchísima información de todo lado. Él no es un hacker como se le ha querido presentar, él es un filtrador, y eso me produce más gracia de lo que decía ayer la canciller, que hablaba mal de las filtraciones. Es espectacular, pero dice, lamentamos las filtraciones respecto al filtrador que tenemos aquí asilado y protegido. Assange debe ser el filtrador más importante de la historia. Sí, realmente. sí, por supuesto. Pero no es un hacker, es un filtrador, entonces es difícil saber, no sé cuánto realmente incluso le haya interesado investigar al gobierno ecuatoriano. Tengo mis dudas sobre eso. No sé, no creo mucho en que tenga información muy sensible sobre el gobierno ecuatoriano. Marcelo Alemán pone una pregunta que me pareció clave. Fue una lástima que ayer no se le pudiera transmitir este interrogante a la canciller de la República. ¿Qué pasaría si hubiera sido Lenin quien dio su aprobación para la nacionalización de Assange o quien dio su aprobación para que se le intente hacer parte del cuerpo diplomático ecuatoriano? Porque esta es una de las grandes dudas. ¿Esta fue una iniciativa de la brillante canciller María Fernanda Espinosa o fue consentida por quien dirige la política exterior de este país, que es el presidente de la República? Ese es un tema muy sensible, muy grave. Creo que está en juego muchas cosas. Yo supongo que el presidente habrá estado informado. Tengo entendido, esto no es oficial, pero tengo entendido que la Cancillería le había ofrecido solucionar el problema y que él tenía confianza de que esa solución iba a ser la correcta. No sé hasta qué punto él se involucró en los actos. Tenemos que ver esa acta de naturalización. Acuérdate que según la ley de movilidad, un caso como el de Assange tendría que ser firmado por el presidente. Fue una de las preguntas claves de la jornada de ayer. La hacía, si no me falla la memoria, la representante de Diario El Universo, que exigía conocer exactamente si un decreto presidencial, un decreto ejecutivo, en este caso, afirmando la naturalización del señor Assange. El el viceministro ha descartado esa posibilidad, dice que no es necesario. Por lo tanto, se entiende que la Cancillería lo niega. Bueno, habrá que ver, ¿no? Me parece que es información pública que ellos están obligados a entregar. Habrá que ver. Yo entiendo perfectamente que es un momento político muy delicado, pero la responsabilidad pública implica la responsabilidad sobre los actos que tienen efecto público, político. Entonces, me parece que tienen que dar una explicación sobre esto, tienen que decirnos quién firmó. Ha habido un despertar de reacciones políticas en las últimas horas. Guillermo Lasso hizo llegar, como representante del partido Creo, una comunicación al presidente Lenín Moreno exigiendo, o pidiendo más que exigiendo, la comparecencia de María Fernanda Espinosa en el Pleno. Esa comparecencia fue ayer pedida o solicitada por la vía oficial por el asambleísta Flores, también de la bancada de Creo. Y hoy está previsto que los asambleístas de oposición de la Comisión de Exteriores den una rueda de prensa en muy pocos minutos, a las 10 de la mañana,
frente al Palacio de la Cancillería para exigir una explicación real de la Canciller de la República ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Vistas cómo están las cosas en la Asamblea Nacional, ¿es posible que la oposición pueda aprovechar esto para por lo menos tener respuestas de por qué se hizo lo que se hizo? Vistas como están las cosas a la Asamblea, creo que no va a pasar mayor cosa. Hemos visto durante ya son 7 meses que cada vez que alguien pide una investigación, una explicación, una aclaración, existe el concierto de voluntades de las alas leninistas y morenistas y correístas de Alianza País, y se niegan las... Hombre, con la salvedad tal vez del ministro de Finanzas Carlos de la Torre y el secretario de la Reconstrucción Carlos Bernal, que han sido llamados a declarar, a comparecer ante la Asamblea precisamente porque el correísmo se ha unido a la oposición en el pedido. ¿Es posible que el correísmo le tenga una factura guardada a María Fernanda Espinosa? Tengo mis dudas. Ayer vi algunos mensajes en Twitter de cuentas correístas donde le apoyaban a María Fernanda Espinosa. No nos olvidemos que este es un tema que viene de atrás. Entonces, guardo pocas esperanzas de que funcione en la Asamblea el pedido de explicación, pero ojalá así sea. ¿Qué opinión te merece cuando la canciller se refiere al caso Assange como una situación heredada? Heredada de ellos mismos, será. Sí, esa parte lo omite, nada más. Es muy curioso porque ella fue parte del gobierno de Correa, ella estuvo al tanto de todo lo que ocurría, entonces me parece muy gracioso que diga que fue heredada, ¿no? Es como que yo hago algo y luego de unos años digo esto es un problema que heredé. Claro, es parte de todos mis procesos y de mis actos. A mí me produjo mucha gracia esta cosa de que es un problema heredado. Tenemos 9 meses del gobierno de Lenin. Estas últimas 2 semanas han sido radicalmente distintas a la pasividad con la que ha podido gobernar Lenín Moreno y con la que ha podido llevar las riendas de su gabinete, y han sido muy distintas porque ha habido una serie de ministros que han cometido un error tras otro, desde la declaración de Carlos de la Torre de haber utilizado fondos de reconstrucción del terremoto para otra cosa, desde la aparición de información que involucra al secretario Carlos Bernal con imposibilidades de justificar su patrimonio y el de su cónyuge según la Contraloría en un expediente que ya está en Fiscalía, el caso de María Fernanda Espinosa con el bochorno diplomático. Quiero decir, ¿se le está descontrolando el gabinete a Lenín Moreno, Martín? Creo que era inevitable. Creo que con un gabinete tan vinculado al régimen anterior, creo que es inevitable que todas estas cosas empiecen a ocurrir. Es el precio de tener un gabinete heredado, utilizando las palabras de la canciller. El tema aquí es cómo vamos a llegar al 4 de febrero, ¿no? Es una carrera... Ayer Juan Carlos Calderón, que siempre tiene mucha malicia para estas cosas, enviaba un tuit diciendo que a lo mejor todos estos ministros correístas lo que querían era tumbarse la consulta con tantas torpezas. Uno puede pensar cualquier cosa. Hombre. Uno puede pensar cualquier cosa cuando... Se han puesto a desfilar en menos de 15 días para hacer todo lo posible que se pueda hacer mal. Lo han hecho, lo han logrado. Es obvio, uno puede pensar cualquier cosa cuando tú no sabes exactamente los límites entre la lealtad a un régimen, al anterior o al actual. Es muy complicado, ¿no? Son los costos de haber montado un gobierno que viene del anterior. Martín, vamos a pasar la página de la canciller en este espacio. Esperamos que la prensa no pase la página y que siga buscando información que termine de esclarecer lo que la canciller se ha negado a esclarecer, que a la final es información pública. Me gustaría traer a la mesa una información que te la he comentado antes de ingresar a la entrevista. Hay una publicación en 1000 hojas y en Focus, el portal de Fernando Villavicencio, que ha sacudido al país ayer muy tarde por la noche, con el título de El peculado del fiscal Carlos Vaca Mancheno. Una información gravísima sobre un informe de Contraloría con responsabilidades penales del 2016
que aún en conocimiento el fiscal Carlos Vaca Mancheno, que tenía que ser investigado por la Fiscalía, se atreve a asumir la dirección de ese organismo en mayo del 17 y ha salido pues anoche a la luz por el uso de gastos reservados para pagarse un sueldito cuando estaba en la comisión del 30S por la que no debía cobrar sueldos. Te puedo pedir una impresión, sé que no has tenido oportunidad de revisar a profundidad la información, pero bueno. Bueno, este es un tema que gracias a la acuciosidad de Fernando Villavicencio finalmente sale a la luz, pero que ya se lo conocía. No nos olvidemos que era uno de los temas que tenía el excontralor Carlos Polit bajo la manga en su intento de neutralizar al fiscal Carlos Vaca. Es muy serio lo que dice el informe. Carlos Vaca hizo uso de fondos reservados de una forma irregular al ser parte de esa comisión. Pero yo vuelvo y repito, aquí lo que estamos es pagando el precio de la desinstitucionalización que sufrió el Ecuador durante 10 años. Estamos pagando el precio de que se haya nombrado como fiscal, por más buen trabajo que haya hecho en el tema Odebrecht o lo que se quiera, o en la lucha contra la corrupción, estamos pagando el precio de haber nombrado como fiscal a una persona cuyas credenciales político eran absolutamente claras y entregadas al régimen anterior, al expresidente Correa, precisamente aquellos a quienes debe juzgar ahora, ¿no? Puede ser que un rayo, el Espíritu Santo lo haya iluminado actualmente y que se haya transformado completamente. Sí, un extreme makeover en Vaca Mancheno. Pero la sociedad no puede dar un cheque en blanco, no puede creer ciegamente en una persona con esos antecedentes. Carlos Vaca Mancheno, no nos olvidemos, era un activista, yo en algunos artículos le he tratado como un cheerleader lo recuerdo, el cheerleader del correísmo. Del correísmo, porque era un activista feroz de Correa, incluso sus actuaciones en redes sociales, en Twitter, luego ya borró su cuenta de Twitter, eran como las de un troll. No nos olvidemos de eso. Entonces, ahí está, esto es lo que se Este país vivió ya una situación similar cuando la desinstitucionalización de las representaciones del Estado estaba en su apogeo, cuando Carlos Chiriboga, muy reconocido por su falta de decencia, aparece en los papeles de Panamá, que investigaba a la Fiscalía y se negaba a dar un paso al costado de una investigación que dirigía él contra sí mismo. Es posible que nos enfrentemos de nuevo al mismo escenario, que una investigación por la Fiscalía debe investigarlo contra el fiscal Carlos Vaca Mancheno se haga mientras el fiscal Carlos Vaca Mancheno sigue al frente de la institución. Me parece, sí, no había pensado, pero tu punto es pertinente. Claro, es que finalmente siempre vamos a terminar en estas cosas. El alguacil alguacilado. Sí. ¿Con qué confianza ciudadana, con qué fe pública uno puede contar para que el fiscal se investigue a sí mismo? Lo que pasó con Chiriboga, lo que tú dices. Son los costos de haber asumido este sistema institucional, ¿no es cierto? El que se pueda elegir de fiscal a una persona cuya lealtad y filiación casi fanática era conocida completamente, sí, no había ninguna independencia. Carlos Vaca Mancheno fue puesto ahí por voluntad de Correa, igual que Carlos Polit. Entonces estamos en un terreno absolutamente pantanoso donde todo es posible y donde no puede existir confianza y fe pública en los funcionarios. Ahora, por otra parte, el mismo día que aparece una información que desprestigia absolutamente al ministro fiscal de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, como es el caso de un posible delito de peculado, aparece una información que lo legitima, al menos ante la opinión pública, que ya lo venía pidiendo mucho,
cuando Correa hace pública que se le ha citado o llamado a declarar por el caso Petrochina, que es un poco a lo que nos ha acostumbrado ya el fiscal con una de cal, una de arena. La llamada de declarar de Rafael Correa, ¿movimiento de relaciones públicas o presión social? Yo celebro que se le haya citado porque era un caso bastante claro, pero volvemos al principio. ¿Hasta dónde podemos confiar? Es imposible estar absolutamente seguros de que no existe una componente, aunque no la exista, aunque los hechos marquen lo contrario, pero la duda siempre va a estar ahí. Y vuelvo, insisto, esto es así porque así se lo planificó, así se lo hizo. Un Estado no se puede manejar como se lo ha manejado al Estado ecuatoriano, como un aparato partidista, donde el Estado y el partido es una misma cosa, donde el fiscal, donde el contralor, donde el procurador, donde la corte, donde se deben favores unos a otros. Donde depositar la confianza es muy difícil, siempre va a haber dudas y falta de certezas, ¿no? Yo no sé cuándo vamos a salir de esto, ojalá algún día salgamos de esto. Precisamente Luis Matute te pregunta, bueno Martín, ya sabemos que estamos mal en muchos sentidos, ¿cómo y cuándo salimos de esto? Ojalá, yo soy periodista, yo no soy ni político ni pitoniza, pero yo creo que cuando la sociedad decida romper esto con la presión social, en las urnas, y cuando dejemos de seducirnos por los cantos de sirenas del populismo, ¿no? ¿La consulta popular sirve para algo en este sentido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que desactivar la reelección de Correa es algo que desencadenará muchos procesos positivos internos en el país. No creo que la consulta sea lo perfecto. Creo que el tema del Consejo de Participación es un tema delicado. Para mirarlo. Sí, a mí me da mucho miedo, espero equivocarme, que todo esto no sea un proceso para montar un nuevo correísmo, pero sin Correa. Más sonriente. Donde nuevamente todos los poderes estén en manos del Ejecutivo, como era antes, pero con un nuevo Ejecutivo. Espero equivocarme, espero que no sea así. En todo caso, yo creo que es importante que se desactive la reelección. Me parece que es una institución perversa que está ahí. Es una institución que va a hacer muchísimo daño al Ecuador, más aún teniendo la figura del expresidente Correa ahí acechando y planeando sobre el país, ¿no? Yo creo firmemente que hay que votar sí en el tema de la reelección. Hombre, bueno, ya habrá mucho momento para debatir aquello de aquí hasta el 4 de febrero. Entiendo que la posta ha tomado la decisión de hacer pública una postura frente a la consulta popular, así que yo me guardo mis comentarios personales hasta que eso se haga público. Pero evidentemente la consulta es algo que no me parece que deba llevarse como lo está llevando la política, al 7 veces sí o al 7 veces no. Habrá que pensarlo con un poco más de neuronas que eso. 9 meses el gobierno de Lenín Moreno, citaba hace unos minutos Martín. ¿Cómo lo valoras? ¿Qué tan bien ha hecho las cosas? ¿Qué tan rápido ha hecho las cosas? ¿Qué pudo haber hecho mejor? A ver, yo creo que es innegable que hay un mejoramiento del medio ambiente, de la atmósfera. Creo que se puede hablar más tranquilamente. Creo que se pueden decir las cosas más tranquilamente. Creo que se ha desactivado de alguna forma esa presión sobre la justicia para quienes, en contra de quienes son críticos frente al poder. Eso me parece sin duda bueno.
Sin embargo, me parece que las cosas de fondo siguen tal cual. Seguimos con un Estado obeso, seguimos con un aparato de funcionarios que era exactamente el mismo. Exageradísimo. Y era el perfil ideológico, etcétera, era exactamente el mismo del anterior. No ha habido grandes cambios, incluso en el tema de la prensa, de los medios oficiales. Yo celebro que se haya flexibilizado, de que ya no se los utilice como mecanismos de persecución, pero la institucionalidad en la comunicación sigue siendo exactamente igual. Ahí está la ley de comunicación incólume. Los medios públicos aún no tienen una normativa que garantice que son públicos y que no son del gobierno. Entonces me parece que la gran base sigue intacta. Yo entiendo que habrá que esperar la consulta, pero me quedo con ese saborcito agridulce de que se han hecho algunos arreglos a la fachada, pero falta por arreglar el interior de la edificación. ¿Qué te parecen los tiempos de reacción de Moreno, por ejemplo, en la solución de crisis que le pueda causar su gabinete? Con Mangas tardó 15 días en hacer pública la decisión de la separación de Eduardo Mangas, tal vez el hombre más cercano de su círculo íntimo presidencial. Con Iván Espinel tardó algo más de 3 semanas en hacer pública su salida de gabinete. Con Richard Espinosa tardó algo más de 1 semana y media en hacer público que el señor iba a renunciar, ¿no?, que lo iban a destituir como lo obligaba la Contraloría. ¿Cómo evalúas esos tiempos de reacción? A mí estos son temas que me producen una profunda indignación. A mí me decepciona muchísimo que el jefe de Estado no sea capaz de asimilar los escándalos y los problemas que provocan sus funcionarios. Aquí, aparte de los casos que tú has mencionado, yo agregaría el de la canciller. Sí, es que precisamente como ha sido una semana tan movida por los ministros, la canciller es la nueva papa caliente con la que mediremos un tiempo de reacción del presidente Moreno. Mira, es que el caso, por ejemplo, de Richard Espinosa está señalado por la Contraloría por haber borrado unas cifras de la deuda del IES, y sin embargo se le da un cargo que es un premio, que es la embajada, sí, la embajada en Italia, ¿no? En Italia, ¿no? Eso a mí me parece impresentable. Me parece impresentable lo que se demoró con Espinel, me parece impresentable lo de Mangas. Y lo de la canciller a mí me preocupa muchísimo, porque no es solamente el tema de Assange. La canciller yo creo que ha humillado a los ecuatorianos con su posición frente al tema venezolano. A mí ese es un tema que me provoca urticaria. Yo creo que los ecuatorianos, la sociedad ecuatoriana está viendo cómo en sus narices se está produciendo una crisis humanitaria sin precedentes en el continente. De proporciones inimaginables. De proporciones inimaginables, y que nuestros representantes, que son quienes administran el Estado, no hayan mostrado signos de sensibilidad y de preocupación frente a lo que ocurre ahí, y yo creo que es imperdonable. Y yo creo que eso un presidente no debería permitir. O sea, por lo menos un presidente con el que yo me podría sentir identificado no podría permitir eso. Hombre, pero también debe entenderse que será difícil para un gobierno como el ecuatoriano, que ha tenido una relación tan estrecha con Venezuela, hacer más de lo que están haciendo. Han pasado de ser cheerleaders del chavismo, por usar una metáfora tuya, Martín, a abstenerse, por lo menos, que es algo un poco más decente. Abstenerse en cosas como el drama venezolano a mí me parecen de cobardes. Me parece que hay otros bloqueos que perjudican mucho al tema, como el bloqueo ecuatoriano en UNASUR. Ecuador no quiere dar el voto por el candidato argentino porque sabe que eso va a provocar un cambio de brújulas de UNASUR frente al tema venezolano. Entonces me parece que
ese silencio, si se quiere, frente al tema venezolano, no lo adecenta. Creo que sigue siendo igualmente impresentable. Y tener una canciller que ante cualquier problema en Venezuela, ante cualquier drama en Venezuela, dice que no hay cómo opinar porque eso es injerencia política, me parece que también es impresentable. La Asamblea, quiero volver a la Asamblea Nacional antes de que se nos agote el tiempo, Martín, porque la Asamblea se presenta nuevamente, por primera vez en una década, quiero decir, nuevamente en la historia republicana ecuatoriana, como un escenario de nadie sabe quién va a salir vivo allí el día que llegue. José Serrano, presidente de la Asamblea, ha demostrado que tiene que cortar las sesiones, que tiene que suspender las sesiones porque no está seguro si tiene los 69 votos que le permiten seguir teniendo las riendas de la Asamblea Nacional. ¿Cómo es posible que una Asamblea Nacional así pueda hacer funcionar a un gobierno de transición como se espera sea el de Lenín Moreno? Pues son las herencias de toda la crisis institucional que hemos llevado, ¿no? Y de esta pugna que todavía no se resuelve entre correísmo y morenismo. Creo que la bancada incluso morenista comparte antecedentes similares a los de la bancada correísta. Vuelvo al tema de estamos en terrenos tan difíciles de saber en qué... Pero es posible que alguien aproveche esta oportunidad. Alguien, me refiero a las bancadas con representación parlamentaria, el PCC, creo, el BIN, que ahora es parte del gobierno. Es posible que exista un acuerdo mínimo entre 2 o 3 bancadas, digan, hombre, esto es lo que hay que hacer, vamos a unir esfuerzos, hagámoslo, o sigue siendo utópico para nuestro escenario. Yo creo que mientras no haya la consulta todavía es algo utópico. Yo creo que la consulta, si es que gana el sí, le va a dar una fuerza al presidente Moreno que le va a permitir articular mayorías para ciertos temas, ¿no? ¿Te has pensado qué pasaría en este país si gana el no? No, porque no he pensado. No están los análisis, es que no lo escucho nunca, parece que todo el mundo da por sentado que el no puede ganar, que el sí. Y creo que deberíamos pensarlo, está ¿no? por default, pero sigue siendo una opción. Es una opción, creo que deberíamos pensarlo. Hemos visto en muchos países que han ganado opciones que han sido descartadas, ¿no? Creo que sería terrible, para este país nuevamente encender esa posibilidad, esa figura del eterno ausente, de esta persona que siempre está por regresar. Condicionaría la praxis política, toda la institucionalidad quedaría condicionada. La poca independencia que hemos logrado estos meses se acabaría. No nos olvidemos que hay jueces, que hay magistrados, que hay fiscales, procuradores, que de alguna u otra forma pasarían a condicionarse nuevamente por esa figura, ¿no? Creo que sería el acabose. No imaginemos pesadillas todavía, ya tendremos un momento de analizarlo. Martín, ahora sí entramos a la recta final para ver si puedes terminar tu mita. Te voy a dar, como siempre cerramos este espacio, una lista de nombres y tú me dirás lo que se te venga a la cabeza cuando escuchas María Fernanda Espinosa. Mediocridad. Lenín Moreno. Tibieza. María Alejandra Vicuña. Estalinismo. José Serrano. Viveza. Jaime Nebot. Autoritarismo. Guillermo Lazo. Trabajo. Y Martín Pallares. ¿Dudas? Gracias, Martín, qué gusto tenerte acá. Ha sido un gusto también compartir con ustedes. Gracias por sus likes, sus comentarios, sus compartir, sus preguntas y todo lo que hacen cada mañana en apoyo a este medio de comunicación y a este espacio en particular. Gracias por conectarse. Estaremos aquí el lunes con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde el Sweet & Coffee de la Plaza Foch. Gracias a Sweet & Coffee, gracias a Greyman, gracias a ustedes. Ahí se ven.